El día de hoy nos acompaña a nombre de el rector de la Universidad de Anáhuac, padre Cipriano Sánchez García, el doctor Fernando Favó Martín, legionario de Cristo, director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México. Esta mañana tenemos el honor de recibir como invitado especial al doctor Patricio Santillán Dougherty, comisionado nacional de bioética. Nos acompaña también en el presidium el doctor José Alberto Castilla Barajas, director adjunto de la Facultad de Bioética. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos al padre Fernando Favó Martín, legionario de Cristo, director de la Facultad de Bioética, que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí pues un gran honor y una gran alegría recibir al doctor Patricio Santillán. No es la primera vez que viene y pues la verdad me alegra mucho que esté aquí. No sé si ustedes saben, ahorita veníamos platicando por el camino, pero estuvo la Comisión Nacional de Bioética, vamos a decirlo así, descabezada por algún tiempo, ¿no? El doctor Patricio lleva pues poco tiempo, pero pues si estuviéramos en España, seguramente la gente ahora estaría diciendo, se siente, Patricio está presente, ¿no? Perdón que lo digo así, pero si ustedes van a los medios, a YouTube, pues es increíble la cantidad de material que en poco tiempo la Comisión Nacional de Bioética está poniendo a disposición de todos, pues para generar esta cultura tan importante, esta pues ciencia relativamente nueva en el tiempo, pero que cada día pues es más actual y más importante para la sociedad. Quiero pues transmitirles un saludo de parte del padre Cipriano Ángel Sánchez, el rector de la universidad. Él llegó anteayer muy tarde de Roma y pues tiene una agenda ahora apretadísima, no ha podido venir. Le manda un saludo y hablé ayer en la noche con él, le expliqué lo que íbamos a hacer y pues le manda un cordialísimo saludo y pues su agradecimiento por estar aquí presente hoy entre nosotros. El tema, no quiero aquí pues emplear mucho tiempo, el tema es muy relevante. Hay pues una palabra muy importante aquí que es integridad. La otra es medicina, no es veterinaria, es medicina, ¿no? Y hay algo que conecta estos dos términos, pues que es el ser humano. Integridad es una palabra, si ustedes van a los diccionarios, pues significa muchas cosas porque tiene pues un campo semántico muy amplio, pues se puede aplicar a muchas realidades, ¿no? En nuestro mundo, la medicina, la salud, podemos hablar de integridad física, por ejemplo, ¿no? Pero en el contexto de la bioética, pues ese término pues tiene una valencia moral, estamos hablando de integridad moral, que pues es muy importante porque el sujeto de experimentación pues es el ser humano. Y eso pues de alguna manera nos ayuda a entender la importancia, la relevancia de este tema, que pues desde hace algunos años pues con frecuencia pues ha aparecido en los medios, ha suscitado pues cierta conmoción en la sociedad, pues en multitud de campos, desde tesis plagiadas hasta pues artículos en revistas científicas sumamente serias que luego se tienen que desdecir porque pues lo que transmiten ahí son datos falsos o no es toda la verdad. Integridad, desde el punto de vista moral, pues es algo que tiene una valencia muy amplia porque tiene que ver con el conocimiento. Nosotros hablamos de competencias, de estar preparados, de pues haber conocido la verdad, haberlo asimilado de alguna manera, hecha nuestra. Por eso hablamos de personas competentes, preparadas. Tiene que ver pues con la voluntad. Una persona íntegra es una persona que está libre de complejos, de miedos, que hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y como lo tiene que hacer.
Por eso hablamos de personas íntegras, no solamente en el ejercicio de la medicina, sino en toda la realidad en la que nosotros vivimos. La integridad tiene que ver también con el hacer, con la práctica, y la medicina pues es práctica, no es puramente especulativa, aunque la investigación es importantísima y con eso la ciencia progresa, pero es práctica, está finalizada, está al servicio del ser humano, de la persona, que en este caso es, decíamos, el centro, lo que da de alguna manera unión a ese aspecto, digamos, si ustedes quieren, práctico, ejecutivo, con otra cuestión que va más allá de lo puramente objetivo, que abarca la ciencia, pero también la conciencia, ese mundo interior de la persona que tiene que ver, en el caso del científico, del investigador, tiene que ver también con las intenciones subjetivas, el fin subjetivo del sujeto, tiene que ver pues, con lo que está buscando. Por eso hablamos también de rectitud de intención, hablamos también de pureza de corazón. Todo esto es importante, pero no basta. Hay otra dimensión del ser humano importantísima que a veces olvidamos, sobre todo cuando nos metemos mucho en el campo especulativo, que es la dimensión relacional. Un conocimiento nuevo, una técnica nueva, diagnóstica, terapéutica, lo que queramos, que no se concrete después en más solidaridad, que no beneficie al pueblo, a la población, a las personas, a todos los seres humanos, pues difícilmente puede construir, ser la base de un verdadero progreso. Por eso la integridad es un tema complejo, sí, pero importante, central en nuestro quehacer diario. Necesitamos pues científicos íntegros, médicos íntegros, personas que en este mundo tan delicado de la salud pues sean personas, decíamos, íntegras. Gracias, don Patricio, por su presencia aquí hoy. Ya me voy a callar, no se preocupen. Esta es su casa y pues aquí estamos también pues para lo que necesite. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del padre Fernando Fabo Martín, legionario de Cristo, director de la Facultad de Bioética. A continuación, tendré el gusto de presentar una breve semblanza curricular de nuestro invitado de honor el día de hoy, el doctor Patricio Santillán Dougherty. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y en cirugía de tórax, área de cirugía de pulmón. El campo de experiencia del doctor Santillán es en cirugía torácica, investigación experimental en cirugía de cáncer pulmonar y trasplante de este órgano. De 1986 a 1997, colaboró en el Instituto de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, INER, como médico adscrito, jefe de departamento de cirugía experimental y subdirector del área de cirugía. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán, fungió como jefe de departamento de cirugía experimental de 1997 a 2012. En este periodo fue miembro del Comité de Ética en Investigación, desempeñándose como secretario y presidente del mismo comité. En 2013 regresa al INER como director médico, cargo que ocupó hasta enero del año 2022. Profesor de la especialidad de cirugía torácica, tutor académico de posgrado y profesor del curso de ética en investigación del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Cirugía, del American College of Surgeons, del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de Bioética, el cual presidió del año 2018 al año 2021. A partir del 1 de febrero de 2022, ocupa el cargo de Comisionado Nacional de Bioética. Doctor Santillán, sea usted bienvenido, le cedemos la palabra. Gracias por esas palabras, doctor Fabo, gracias por la introducción que hizo un adecuado resumen de lo que pienso decir hoy.
Si los que tengan prisa, pues a lo mejor ya se llevaron el mensaje principal de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es muy relevante en la actualidad. Y esto me importa mucho porque cuando hablamos de ética en la investigación, tendemos a pensar en una ética compartimentalizada al proceso de interacción con el sujeto experimental, con el sujeto de estudio, con el participante en los ensayos clínicos, que es otro ser humano. Y sin embargo, la ética en la investigación es algo que va muchísimo más allá de lo que sucede en el protocolo con el sujeto humano que está participando, que sin duda es muy importante. El consentimiento informado es muy importante, la seguridad del paciente es muy importante, estar atento a las reacciones adversas, todo eso es extraordinariamente importante, pero no es lo único. Y tendemos a pensar en otro tema como si fuera un poquito apartado de la ética en la investigación, que le llamamos integridad científica. ¿Sí? Y creo que es un error estarlo separando como parte de la ética o la bioética en la investigación, porque es parte integral del proceso de investigación. Y por eso el título que escogí para la presentación del día de hoy es ese, ¿no? Es el modelo científico que yo pongo medicina porque tengo mi sesgo, ¿no? Soy médico, podría haberle puesto biomedicina, podría haber puesto ciencias de la salud, que ahorita es un campo muchísimo más amplio, que abarca más allá del aspecto médico clínico, por decirlo así. Hay muchas carreras, incluso en esta universidad hay carreras, la bioética es una de ellas, que tienen que ver con el ámbito de las ciencias de la salud, odontología, incluso veterinaria, que tiene que ver y tiene sus aspectos que cada vez llegan a ser más importantes en cuanto al aspecto bioético, ¿no? En fin, yo le puse medicina y disculpen mi sesgo personal, algunos lo compartirán, pero en realidad de lo que estoy hablando es de una manera más amplia de todo el concepto de ciencias de la salud que se entiende, e incluso más allá, porque estamos hablando también del proceso científico. Y entonces les voy a presentar cuáles han sido las problemáticas dentro de esto que se conoce como integridad científica dentro del ámbito de las ciencias de la salud y qué podemos hacer, más bien qué debemos hacer al respecto, porque sin duda se ha convertido en un tema actual en nuestra propia sociedad. Y creemos que es algo que debemos de atender desde el inicio de la actividad profesional de la gente que se dedica al aspecto científico en general, pero al aspecto de ciencias de la salud. Yo no sé si alguien sepa quién es esa persona que está ahí. Algunos lo reconocerán, otros a lo mejor no precisamente, pero si les pongo esta imagen, creo que ya empiezan a intuir quién puede ser. Y pues sí, es Pablo Ruiz o Pablo Picasso, ¿sí? Y lo uso como un ejemplo, sobre todo cuando hablo con alumnos que entran a la Facultad de Medicina.
en donde muchas veces el interés está en lo que están viendo al final de lo que suponen que es el camino profesional que van a seguir. Están pensando en su consultorio, en el quirófano, en estar atrás de un robot operando o aplicando vacunas en algún lado. Ya tienen una idea de qué van a hacer y como que quisieran ahorrarse todo el tiempo que hay entre eso, entre el inicio y esa idea profesional que nos generamos. A todos nos pasa. A mí me pasó, creo que es compartido. Y esto lo uso como ejemplo de alguien que uno podría decir, pues mira, Picasso, pues ve cómo yo podría a lo mejor hacer dibujos parecidos. De hecho, en el camino para acá hay una bola de bardas pintadas con dibujos que se le parecen y no son tan malos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué tengo que aprender qué son los óleos y qué es el aguafuerte y qué es la tinta china y los tipos de papel y una serie de cuestiones técnicas cuando yo lo que voy a hacer son cosas a lo mejor como estas, ¿no? Dice, no, pues me pongo a recortar periódicos y hago un collage así. Y Pablo Picasso no nació pintando así, no inició su carrera pintando así. Y les voy a poner un ejemplo en unas cuantas diapositivas. Se dedicó a aprender las bases de su oficio, las bases de su profesión, antes de empezar a desarrollar su propio camino, sus propias ideas. Y así es con todas las profesiones. Tenemos que atender a la base, tenemos que aprender lo que ya se ha hecho para que a partir de eso podamos desarrollar cada quien nuestras propias ideas hacia el futuro. Si alguien quiere empezar y decir, yo, ¿para qué quiero clases de anatomía? A mí pónganme atrás de un robot y yo empiezo a operar y ya, pues no va a funcionar, ¿sí? A mí pónganme a dar consulta con los pacientes porque yo me llevo muy bien con la gente, no va a funcionar. Se caen en errores y se repiten errores que queremos evitar. La integridad empieza a funcionar desde ahí, desde entender eso, ¿sí? Y la otra es entender qué son las ciencias de la salud o qué es la medicina. Sí, una gente a la que yo respetaba y quise mucho, el doctor Rui Pérez Tamayo, ponía su definición de medicina, ¿no? Algo que sirve para que todos nos mantengamos sanos y jóvenes todo el tiempo hasta que finalice nuestra vida y que cuando finalice sea de la manera más amable posible. De eso se trata la medicina. Y les resalto un documento que es importante, creo que es actual, tiene más de casi 25 años o 26. Va a cumplir 30, que establece, a petición de la Organización Mundial de la Salud, un análisis de todos los aspectos de lo que ahora llamaríamos las ciencias de la salud. ¿Para qué sirve las ciencias de la salud? ¿Cuáles son los objetivos de la misma? Sin duda, curar y cuidar enfermos es lo más relevante. Y eso es lo que a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina. Eso es lo que vas a hacer. Esa es la absurda idea con la que entré yo a estudiar medicina hace mucho tiempo. Y pronto se va enterando uno que es lo que menos hacemos a veces, ¿sí? Y que a lo que sí podemos aspirar es aliviar el dolor y el sufrimiento y consolar
a las personas que están teniendo un problema. Y no me refiero a que no sepamos curar cosas, pero la mayoría de las cuestiones que vemos en medicinas son autocontenidas, diarreas agudas, gripas. La mayoría de los pacientes se curan porque se van a curar. Cuando brincan a otros niveles y se generan otro tipo de problemas, ahí es donde ya hay cuestionamientos que debemos de atender y que muchas veces es donde acabamos consolando, y sin duda prevenir y preservar la salud, prevenir enfermedades. El sistema de vacunas que se ha generado en la humanidad es extraordinariamente importante, y es absurdo que haya movimientos en contra de esa actividad importante que es uno de los objetivos de la biomedicina, de las ciencias de la salud. Y finalmente evitar una muerte prematura y propiciar una muerte en paz es otro de los objetivos que tenemos en las ciencias de la salud, y se nos olvida, porque otra cosa que me enseñaron en los primeros años de la carrera es que somos luchadores en contra de la muerte, y eso es totalmente falso. O sea, la muerte es tan real como la vida. La vida se acaba, y cuando se acaba, pues tenemos que ver lo más importante de eso, que es cómo se está acabando y qué podemos hacer para evitar el sufrimiento a ese nivel. Todas esas cosas constituyen objetivos de la medicina. ¿Qué hacemos en las ciencias de la salud para lograr esos objetivos? Atendemos pacientes, educamos, estamos en un foro de educación al respecto, pero educamos principalmente a los pacientes, a las pacientes. Un paciente no educado en lo que le está pasando es un mal paciente. Le cuesta trabajo entender lo que le está pasando, le cuesta trabajo atender las indicaciones que les damos para mantener las cosas. Tenemos deber de salir de nuestro ámbito inmediato, de salir de nuestra cajita de cristal en donde a veces estamos muy cómodos, y ver qué pasa en nuestra comunidad junto de nosotros y más allá en el mundo. Y todo eso, ¿cómo lo hacemos? Con conocimiento, esa aplicación del conocimiento. Conocimiento que se produce continuamente y que se está evaluando continuamente en cuanto a su actualidad, en cuanto a su pertinencia, en cuanto a una serie de factores que tienen que ver con el beneficio que se espera de ese conocimiento. Es mejor, puede mejorarse, puede ser más eficiente, más eficaz, con menos efectos secundarios, más barato. Son cosas importantes que nos tenemos que estar preguntando continuamente cuando nos dedicamos a esto de las ciencias de la salud. Y todo esto sustentado en lo que el padre Fabo decía hace rato. Tenemos nuestro trabajo, no es etéreo de estar pensando ideas, es conectarnos con otro ser humano. Y para conectarnos con ese ser humano tenemos que hacerlo bien. Y ahí es donde la aplicación de valores y principios de índole humanístico es extraordinariamente importante. Un trabajador, una trabajadora de las ciencias de la salud que no sabe conectarse con su principal objetivo en el trabajo que hace un mal trabajo. Puede ser un gran científico y tener muchos conocimientos. Y vamos a profundizar un poquito al respecto. Este es un cuadro de Picasso, de cuando tenía 14 años. No pintaba tan mal. Sí. Ciencia y caridad se llama este
este cuadro. Y para mí es paradigmático de lo que hacemos en medicina, de lo que he dicho hasta ahorita. Por un lado, tenemos el aspecto científico, el aspecto de la aplicación del conocimiento, de la generación de ese conocimiento. Y del otro lado tenemos el aspecto humanístico, que a veces se nos olvida, porque en los últimos años hemos tendido a pensar que lo que es realmente importante es el conocimiento científico en el ámbito de lo que hacemos en las ciencias de la salud. Y se nos olvida lo otro. Pensamos que lo otro es menos importante. Y no es que yo lo sostenga, creo que mucha gente sostiene que es inseparable el uno del otro. Y eso nos lleva a pensar en algunos conceptos que es importante entender. Y el principal es la diferencia entre enfermedad y padecimiento. Enfermedad la entendemos como una clasificación taxonómica de una serie de signos, síntomas que encontramos, de desajustes fisiológicos, alteraciones anatomopatológicas, cuestiones de laboratorio que se salen del rango que esperamos en cuanto a la normalidad y que queremos enderezar. Y entonces lo podemos clasificar, incluso le encontramos una categoría y ya está por salir o ya salió el CIE 11, la clasificación internacional de enfermedades, en donde vienen todas las situaciones posibles de enfermedad que existen. Y pensamos que eso es suficiente y no nos damos cuenta que del otro lado está el padecimiento, entendido como lo que está sufriendo el paciente, lo que padece el paciente. Y es importante entenderlo porque la aplicación del conocimiento médico-científico en conjunción con el valor humanístico que somos capaces de imprimirle a ese conocimiento, es lo que constituye el trabajo que nos va a llevar a cumplir con los objetivos de la medicina. Y entender esa diferencia entre enfermedad y padecimiento es importante porque hay situaciones en donde hay enfermedad y hay padecimiento. Se equiparan al concepto que tenemos de enfermedad, le corresponde un estatus de padecimiento del paciente. Coinciden, está muy fácil. Pensamos en una apendicitis aguda. ¿Sí? Le duele aquí abajo, tiene náusea, vómito, etcétera. Y coinciden las dos cosas. Pero hay veces que hay enfermedad y no hay padecimiento. La hipertensión arterial sistémica se le conoce como el asesino silencioso. Por algo será, porque para cuando nos damos cuenta, pues ya empezó a generar cambios importantes. La diabetes inicial, el cáncer incipiente, el cáncer, todos los cánceres estadio 1 prácticamente no tienen síntomas algunos, no tienen padecimiento. Y sin embargo hacemos un esfuerzo por localizarlos en esa etapa. ¿Sí? Todos los métodos de detección que tenemos, cumpliendo con los objetivos de la medicina y respondiendo al conocimiento que tenemos sobre la forma en que se elaboran. El problema más serio es que es cuando hay padecimiento y no hay enfermedad. Y esa es una situación muy común, ¿sí? Que tiene que ver con una serie de factores en las que no me voy a meter ahorita. Pero nosotros como científicos de la salud, como estudiantes de las ciencias de la salud,
tendemos a buscar a qué corresponde ese padecimiento que no tiene enfermedad. No encontramos en qué página del CIE 11 vamos a meter lo que nuestro paciente nos dice que tiene. Hacemos pruebas de laboratorio, estudios de imagen, a veces hasta biopsias se toman, se hacen estudios sofisticados y acabamos diciéndole al paciente, usted no tiene nada, y a veces hasta nos enojamos. Y ese es un problema. ¿Sí? ¿Dónde está el aspecto humanístico de entender lo que le está pasando? Y nos genera ansiedad porque nos genera la duda de que ¿será que no tiene nada o será que yo no soy capaz de detectar lo que tiene? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos frecuentemente? Los hacemos a un lado al paciente. Y el paciente sigue padeciendo. Y va con otro médico y luego con otro y luego se brinca a explorar otras alternativas a la medicina. La mal llamada medicina alternativa, que ni es medicina en el sentido de la definición científica de la medicina que puse por ahí. Y no es una alternativa tampoco. Sí. Casi siempre es una tomada de pelo y un abuso de los pacientes, pero sí atienden el aspecto humanístico, tratan bien a la gente, le hacen cosas, le hacen caso, lo escuchan. Ya el paciente luego se da cuenta que no sirvió, pero por lo menos se sintió atendido, apreciado. En eso sí son buenos. Y ahí nos ganan la partida. Y no debemos de dejar que nos ganen la partida. La integridad profesional empieza desde entender eso. Y por eso no me estoy desviando del tema de la integridad científica. Estoy abarcando esa integridad desde un punto de vista mucho más amplio de lo que habitualmente pensamos, ¿no? No voy a detenerme en los principios y valores que son esperables que se apliquen en cuanto a la bioética de la relación en la ciencia, pero todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Me importa más entender cuál es el método de producción de conocimiento que siempre surge a partir de una idea, de una pregunta, de una duda inicial, una duda que tenemos que razonar y racionalizar de una manera razonable y convertirla en algo que se puede hacer, en una hipótesis, en algo que pueda ser demostrado, que es más o menos la definición de hipótesis, un enunciado de la relación entre una variable y otra que pueda ser demostrada, como a través de alguna metodología, y hay muchas metodologías. Hay metodologías experimentales, epidemiológicas, clínicas, que tienen que ver con la mejor forma de contestar esa pregunta inicial que se convirtió en hipótesis, de la cual vamos a obtener resultados que a su vez tienen que ser analizados de manera racional y con una metodología que ya se conoce, que tiende a hacer a un lado el sesgo. El sesgo principal que tenemos es que todos queremos que salga lo que creemos que debe de salir. Y tenemos que hacer a un lado ese sesgo principal de que yo creo que esto sirve para curar esto otro. Y es tanta mi creencia que hago todo para que así sea y a veces hasta lo demuestro hasta que llega alguien más y me desmiente.
Esos resultados producen nuevos conocimientos y esos conocimientos tienen que ser dados a conocer. La idea antigua de el científico loco que está encerrado en su sótano haciendo experimentos y no le dice a nadie qué es lo que está haciendo, es errónea, no existe. Si hay algo en lo que la transparencia y la publicación, el dar a conocer es más importante, es en el proceso científico. Y la publicación a través de pláticas, a través de escritos cortos o de reportes oficiales en revistas revisadas por pares. No es periodismo de la ciencia. La ciencia publica cosas que son revisadas por otras gentes y que dicen esto sí vale la pena que lo lean otras gentes y que lo trabajen otras gentes, porque de ahí va a salir que se hagan decisiones clínicas que se van a seguir evaluando a través de metodologías ya conocidas para estar seguros de que sí están haciendo lo que deben de hacer esos nuevos conocimientos o si están haciendo daño. Y de ahí puede surgir preguntas nuevas, iniciales. Todo esto tiene que ver con buena ciencia y buena ciencia tiene valores que son de dos tipos, epistémicos y no epistémicos. Epistémicos significa en la forma en que se produce el conocimiento, ¿sí? La metodología que se utiliza, la metodología adecuada para hacerlo, el método estadístico apropiado para las circunstancias de los datos que se están viendo. Eso es importante y a veces nos quedamos con la idea de que tengo un comportamiento ético porque estoy cumpliendo con esos valores, estoy haciendo bien mi trabajo como investigador y se nos olvidan los valores no epistémicos en donde hablamos es lo que comúnmente conocemos como la ética en la investigación, ¿sí? Donde atendemos a proteger la autonomía de los pacientes, la seguridad de los pacientes, etcétera, etcétera. Este tema de la integridad es importante y para no meterme en líos y meter ejemplos acá, ustedes los conocen. Les pongo ejemplos de nuestro vecino del norte, que suponemos que son muy buenos para la ciencia y muy buenos como bondadosos, y a veces fallan. Del lado izquierdo de ustedes es la escuela de negocios de Harvard. Y una importante profesora de ahí se le encontraron que falseó datos o acomodó datos para que dieran resultados que fueran más impactantes en varios artículos que publicó hace 4, 5, 6, 7, 8 años. Y ahorita está suspendida porque está bajo una revisión seria de todos esos trabajos, los cuales ya fueron revisados por un grupo de científicos que dijeron, oye, esto no coincide con estos datos, no pueden haber salido en la forma en que se presentaron y modifican los resultados finales. Del otro lado está un científico en biomedicina que publicó hace 18 años un trabajo
en el que participó en un grupo mucho más amplio, multidisciplinario, al que le encontraron falseo de los datos. Y tuvo que ser retractado ese trabajo de la publicación en donde salió. El investigador que está en la foto no fue el responsable de ese falseo, porque no fue la parte que le tocó a él hacer en ese trabajo. Ese trabajo dependió de otro aspecto metodológico que estuvo a cargo de uno de los miembros del equipo multidisciplinario que participó. Sin embargo, el investigador dije, yo aparezco en ese trabajo y debí haber detectado estas cosas, porque mi nombre aparece publicado ahí, y decidió renunciar a su puesto. Y su puesto no era nada menos que el presidente, el rector de la Universidad de Stanford, en California. Esto es de hace 2 meses o 3 meses. No es nada viejo. Es relevante pensar que la integridad, el carácter bioético de la gente va más allá de los puros experimentos que pudiera estar haciendo. ¿Sí? Y por eso es importante entender qué es integridad científica, y no hay muchas definiciones. ¿Sí? En la introducción que me antecedió, hablaron de la integridad científica, y por eso hablaron de la integridad en general. Perdón. Conocemos una definición que ha surgido del interés del grupo dedicado a la ciencia de estar cuidando estas cosas, y que se ha conjuntado en lo que se conoce como la Conferencia Mundial de la Integridad en la Investigación Científica. Y ellos lo definen como los principios y estándares que tienen el propósito de asegurar la validez y la confiabilidad de la investigación científica. Si no estamos cuidando la validez y la confiabilidad de la investigación científica, todo el ámbito de la ciencia cae en descrédito y la sociedad nos hace a un lado. Si de por sí la sociedad entiende de manera muy irregular, yo podría decir que muy mala, el concepto de la ciencia, con estas cosas, pues se dificultan. Y aquí hay una versión más ampliada de esos valores epistémicos que tienen que ver con la metodología, con el desarrollo, con el apego a las reglas bajo las cuales se debe de hacer el proceso científico, ¿sí? Y valores no epistémicos que tienen que ver con cómo tratamos a los seres humanos que participan en la ciencia, y no nada más a los sujetos de investigación, sino a otros seres humanos que forman parte de los equipos que participan en la ciencia. ¿Sí? Una falta de integridad científica es tratar mal a un colaborador. Una falta de integridad científica es acosar a un colaborador, hostigarlo. No nada más decir mentiras. Entonces, ¿qué malas prácticas hay? En general, se piensa que la integridad científica tiene que ver con el número 1, con las cosas que son más relevantes, que tienen que ver con lo que se conoce como el FFP, la falsificación de datos, la fabricación de datos y el plagio. La falsificación de datos es acomodar los datos a que salgan más bonitos o que demuestren lo que
yo quiero que demuestren. Si de repente un dato se me brinca en una gráfica y se ve feo ese punto fuera totalmente de la gráfica y decido, pues mejor lo quitamos y nos quedamos con todos los demás. Eso es falsificación de datos. Si yo agarro una fotografía de un espécimen anatomopatológico y le acomodo tantito el Photoshop, se puede manipular de muchas maneras, y le acomodo a que se vea más bonito lo que quiero demostrar, eso es falsificación de datos. La fabricación de datos es decir puras mentiras, es decir que obtuve lo que no obtuve, ¿sí? Decir, oye, que en esta encuesta, ¿qué te contestaron en la pregunta 10? Chin, pues no la pregunté. Pues ahí tú diles A, B y C y tantos de estos, tantos del otro. Es decir, mentiras. Eso es fabricar datos. Y el plagio es utilizar información, conocimiento que proviene de otro lado, y yo diría que el conocimiento que tenemos siempre proviene de otro lado, y no darle crédito adecuado. Y eso es algo importante, porque es algo injusto para quien lo trabajó ya antes, por un lado, y por el otro lado, es algo en donde estamos queriendo dar una imagen que no tenemos, como si fuera algo que me surgió a mí. O sea, todo esto yo no lo inventé, yo estoy poniendo unas referencias allá abajo. Alguien más ya lo pensó también y lo está trabajando. Y entonces tenemos el deber de hacer esa referencia a quien tiene derecho en la creación de ese conocimiento que se dio previamente, que ha sido un problema grave y un error que a veces se hace de manera inocente, que no me gusta mucho esa palabra de inocente, porque deberíamos de saberlo, ¿sí? En donde copio de un lado una cosa y lo pego, y ahora con el ChatGPT, pues no sabemos qué tanta influencia va a haber. Pero ya estamos empezando a aprender a detectar textos que provienen del ChatGPT. Así que los que lo usen, pues tengan mucho cuidado en lo que están usando, o por lo menos digan, pues esto lo hizo el ChatGPT. Que ya hay artículos al respecto y ya hay una postura sobre de los editores de revistas de decir, el ChatGPT no puede ser un autor. Tú puedes decir, este texto, este pedazo de texto, lo hizo lo hice a través de un sistema, porque depende de cómo le pregunte uno al sistema. Eso uno lo puede aclarar, pero no es una fuente, porque no es otra persona, y no es una fuente porque no puede ser responsable de lo que hizo el sistema. ¿Sí? Y por eso la Asociación Internacional de Editores de Revistas Científicas ha determinado que no pueden aparecer, porque ya empezaban a aparecer como coautores incluso. No puede ser coautor, por eso, porque no puede ser responsable. No puede, y ser responsable tiene que ver con poder rendir cuentas. Que poder yo ir y decirle, a ver, ¿de dónde sacaste esto que pusiste ahí? Pues ¿cómo le pregunto al ChatGPT de dónde lo sacaste? A una persona sí puedo preguntarle. ¿Sí? Y entonces, les voy a poner algunos ejemplos históricos que tienen que ver con problemas de integridad científica. Y este ejemplo
lo traigo a relucir porque fue hace 100 años en que el Premio Nobel de Medicina se le dio a un evento muy importante que tiene que ver con el descubrimiento y el inicio del uso de la insulina en medicina, a través del trabajo de Frederick Banting y Charles Best. Este es el jefe del laboratorio de fisiología. Este es su sujeto experimental. Y este es el que hacía los experimentos, el que hacía los preparados, que básicamente les quitaban el páncreas a los perros, los convertían en diabéticos, y el páncreas lo usaban para sacar un extracto, que es lo que reportaron aquí, los extractos pancreáticos que hizo un químico y luego unos clínicos que proveyeron de los pacientes, principalmente niños con diabetes juvenil, y que se lograron controlar. Y estos son sus registros de control. Esta es la publicación que tiene 101 años y al año siguiente les dieron el premio Nobel a estos dos. El doctor Banting es este de aquí. Aquí está con las mangas remangadas, como demostrando que él sí trabajó. Este era el jefe. No se ensució con los perros, no los operó, no presentó a los pacientes, no hizo el extracto de la insulina. Era el jefe. Y por eso aparece como ganador del Premio Nobel de Medicina de hace 100 años, en 1923. ¿Le suena conocido a fenómenos actuales? A mí sí, sí. 100 años después sigue pasando. Sí. A lo mejor dirían, es que él lo contrató y le dio los recursos y le puso su oficina y le dijo, sí, adelante, vamos a comprarte los perros. Y entonces, pero la idea fue de ellos y ellos lo trabajaron. Y que fue el que hizo los experimentos, no aparece más que como segundo autor de la publicación. Y no aparece ¿por qué? Porque era pasante de medicina. No estaba graduado. Y al no estar graduado, no se le tomó en cuenta. La universidad dijo, los no graduados no valen. ¿Le suena conocido? Otro ejemplo, hiperplasia nodular linfoide en el ilion, colitis no específica y desórdenes en el desarrollo en niños a consecuencia de la vacuna triple del sarampión, paperas y tosferina. Creo que, sí. Andrew Wakefield y otros, ¿no? Pero él fue el autor principal que aquí nomás en su discusión mencionó la posible asociación de este fenómeno de la vacuna y del autismo. Pero el lobby antivacunas se agarró de este artículo para decir que la vacuna causa autismo y entonces la gente ahorita ya no se acuerda qué es el sarampión. Entonces, ¿y para qué vamos a vacunar? Pues, ¿qué es el sarampión? ¿Qué es eso del sarampión? A mí me tocó, pues, de niños, pues, hasta te aventaban ahí ya que se enferme de una vez. ¿Sí? Este es un libro sobre el monstruo salvador. ¿Sí? Porque además nunca se retrajo de esa aseveración
Dijo, es que puede ser. Y eso retrasó porque obligó a hacer trabajos prospectivos de asociación entre las vacunas y no nada más el autismo, sino con otras situaciones secundarias. Y hasta que no pasó el tiempo suficiente para demostrar que esas enfermedades no tenían una asociación causal, sino una asociación casual, que no es lo mismo. Y eso hay que entenderlo de manera adecuada. Y eso, este fue, no me acuerdo si está aquí el año, 1998, ¿sí? Se retractó en el 2010, se sacó de la revista Lancet, que es una revista probablemente la más importante en biomedicina, junto con otras 2 o 3. ¿Sí? Esta es la situación de enfermedades controladas con vacunas, sarampión, tosferina, paperas, polio, rubiola, entre otras, en el 2008. Ya es viejita esta diapositiva, pero creo que es muy relevante porque lo que quiero señalar es, vean lo que pasó 6 años después, ¿sí? El incremento en estas enfermedades que estaban controladas. La polio estaba muy cercana a ser eliminada como la viruela. Ya no tenemos viruela en el mundo. Se ha declarado como erradicada. La polio iba en ese camino. Hubo otros factores, porque hay cepas de polio que no estaban completamente abarcadas con ciertas vacunas, pero es una enfermedad. A mí me tocaron compañeros en la primaria que se morían o que quedaban paralizados de las piernas y que llegaban en silla de ruedas. ¿Qué pasó con Juanito? No, pues en las vacaciones le dio polio. Sí. Este es un centro, una página de que se llama Vigilantes de las Retractaciones, que aparecen reportan sobre todos los artículos que son retractados. Y estos son los principales, los 5 artículos retractados con más citas en el mundo. ¿Qué quiere decir que se cite algo? Que alguien le está haciendo caso. ¿Sí? Y puede estarle haciendo caso para bien o para mal. ¿Sí? Para hablar en contra o porque le hace caso. ¿Sí? Y estas son citas pre-retractación y citas post-retractación. En general, algunos disminuyen. Aquí está la de Wakefield, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? Con el número, en cuanto al número de citas obtenidas, ¿sí? Tiene más citas post-retractación. ¿Por qué? Porque se usa como ejemplo. Muchos decimos ya no hablemos de él, ya vamos a olvidarlo, ¿sí? Le ha hecho daño y bueno, se reconoció eso que no nada más se retrajo su publicación, sino que lo corrieron del Colegio de Médicos del Reino Unido. Entonces, ¿qué causas hacen? ¿Por qué la gente hace estas cosas? ¿Sí? Yo creo que en primer lugar estaría el desconocimiento de que algo que estoy haciendo está mal. Hay factores individuales que tienen que ver con cuestiones políticas, ideológicas, económicas. En la pandemia, en nuestro país, estuvieron regalando una cajita feliz, ¿sí? Que incluía un antibiótico que no se debía de usar y un antiparasitario que tampoco se debía de usar, que no había razón para usarse.
Y luego publicaron años después, o sea, ya el año pasado, quisieron hacer una publicación. Una se logró, otra no. La experiencia del Seguro Social sí se publicó, la experiencia de la Ciudad de México no se publicó. Justificando una decisión que tomaron sin evidencia, ¿sí? Y sin atender, pues. Hay factores organizativos, ¿sí? Las organizaciones tienen responsabilidad de estar implementando reglas, estar hablando del asunto, estar haciendo ver este tipo de problemáticas y factores estructurales, ¿sí? Que tienen que ver con, desafortunadamente hemos caído en un sistema meritocrático en la ciencia que está impulsando todo, en donde importa la publicación, no importa cómo la logres. Y eso lo tenemos que revisar adecuadamente. Pero es un problema serio, porque todo gira alrededor de las publicaciones y luego no nada más de la publicación per se, sino de dónde se publica y de qué tantas citas produce, ¿sí? ¿Y será el mejor sistema? No, yo no lo sé, pero es el sistema que se ha implementado en los últimos 25 años. Y casi diría yo que desde que el CONACYT estableció el Sistema Nacional de Investigadores, y es un sistema universal, ¿eh? Muchos países ya están revisando ese sistema, ¿sí? Implementando cambios. Y esto nos lleva a hablar sobre los intereses en las ciencias de la salud, en la biomedicina o en la medicina clínica, que tienen que estar alineados con los objetivos de la medicina. Y hay que reconocer dos tipos de intereses. Intereses primarios, que tienen que ver con el bienestar de los pacientes, con la integridad de la investigación que se hace. ¿Por qué? Porque de esa investigación deriva el conocimiento, del cual derivan las acciones clínicas que se implementan y finalmente eso repercute en beneficio o perjuicio de los pacientes. Y también la calidad de la educación médica. Y hay intereses secundarios, que esos intereses secundarios no es que sean malos per se. Lo que pasa es que no pueden entrar en conflicto con los intereses primarios, ¿sí? Yo recibo un sueldo y todos aquí recibimos un sueldo y necesitamos recibir un sueldo porque es un trabajo el que hacemos, ¿sí? Pero a veces buscamos progreso profesional, reconocimiento, logros, queremos hacer favores familiares, amistades, conocidos, y a veces tenemos convicciones éticas o de conciencia que tenemos que poner en perspectiva en relación con los intereses primarios, los intereses que mueven a cumplir con los objetivos de la medicina, ¿sí? La Asociación Médica Americana define conflicto de interés cuando aparece en una relación con desbalance de poder. Toda la relación paciente-médico tiene un desbalance de poder en favor del médico o en favor del trabajador de la salud, ¿sí? De tal manera que genera sesgo o que pudiera pensarse razonablemente que genere sesgo. No tiene que generar sesgo, sino puede ser que de ahí derive un sesgo. Ya eso es suficiente para decir que hay un conflicto de interés en la toma de una decisión o la representación de una decisión en contra del mejor interés de alguna de las partes. ¿De cuál es la parte que más importa estar vigilando? La del paciente, ¿no? Me gusta más la definición de la Academia de Ciencias del Instituto de Medicina, que habla de una serie de circunstancias que generan el riesgo de que el juicio o la acción profesional sobre un interés primario podría ser excesivamente influenciado
por un interés secundario. Y los conflictos de interés a veces quedan muy velados. Imaginen que yo les estoy platicando sobre los beneficios de una nueva pastilla para el tratamiento de X enfermedad. ¿Sí? Y yo no digo nada y les doy mi plática y hablo maravillas de esa pastilla y me voy a mi casa. Y ustedes se quedarán con una idea buena o mala de lo que dije. Imagínense que de repente se enteran que a mí me pagaron 50,000 pesos por darles esa plática. Ahí les empieza a como que dicen, caray, a ver, ¿le pagaron cuánto? Hay muchos comentaristas que salen en la tele, ideólogos, influyentes, intelectuales, les llaman, que dan pláticas y poca gente sabe cuánto cobran por las pláticas. Y a veces cobran, yo dije 50,000 pesos, pero pues ahí me vi fresa porque ellos cobran en dólares. ¿Sí? Y ese simple hecho nos alerta a decir, a ver, lo que me dijo, pues yo ya lo voy a valorar de otra manera. ¿Sí? Porque él está teniendo un interés para decir lo que me está diciendo. ¿Sí me explico? El conflicto no es malo per se, lo que es malo es no darlo a conocer. La forma de resolver eso es dándolo a conocer. Y les pongo un ejemplo más viejito. A los que estén en el ámbito de la ciencia, a mí me gusta mucho este libro de Peter Medawar, que fue premio Nobel también en los 30s, porque él desarrolló el concepto de inmunohistocompatibilidad, que es importantísimo en el ámbito de los trasplantes de órganos. ¿Sí? Y tiene este ensayo que le da título al libro, en donde habla de un caso de falsificación y fabricación de datos. Porque uno de los modelos, estos son ratones de Medawar, él desarrolló su teoría de la inmunohistocompatibilidad a través de experimentos en donde trasplantaba segmentos de piel de ratones blancos a ratones negros y al revés, ¿sí? De negros a blancos. Y aquí ven un ejemplo de sus ratones. Y de repente uno de sus asociados en otro laboratorio empezó a tener una serie de resultados maravillosos hasta que de repente, como siempre, entonces estaba viendo un ratoncito, de repente se le cayó el café o vayan ustedes a saber, yo no me acuerdo exactamente cómo fue, y cayó sobre el trasplantito de piel y se empezó a despintar, ¿sí? Y era tinta china, era piel pintada con tinta china, ¿sí? Entonces decía Medawar que en la ciencia hay personas con temperamentos distintos, haciendo cosas distintas, de distintas maneras. En la ciencia hay colectores, clasificadores, escombradores compulsivos, muchos son detectives y muchos son exploradores. Algunos son artistas y otros artesanos. Los hay científicos, poetas y científicos filósofos, incluso algunos místicos y algunos que son simplemente rateros. ¿Sí? Esos son los que tenemos que echar para afuera. Y es parte de nuestra labor, parte de la integridad científica, es que ustedes tengan el valor cívico de levantar la mano y decir, yo estoy viendo esto, y discutirlo con alguien, que es importante porque hay consecuencias. Hay daño personal y profesional a los acusados y a los denunciantes. Y eso es algo que tenemos que cuidar.
En la UNAM es una estructura donde están lo que llaman las vacas sagradas, SNI 3, eméritos de esto, PRI de 48, que reciben todos los premios y hacen una serie de cosas que ya no se deben de hacer y abusan a veces de la gente. Es descrédito personal, institucional y nacional. Y el que más tenemos que cuidar es que está bastante maltratado por muchas causas. Hay daño a individuos y a la sociedad. Los productos, los medicamentos, las terapias seguros, que sean inseguros e ineficientes o no eficaces, hacen daño. La ivermectina para el SARS-CoV-2 hace daño directo a la ciencia, porque la sociedad acaba pensando que la ciencia es falsa y que los científicos son unos farsantes y que están gastando recursos de manera fútil. Y por eso el gobierno está justificado en no dar apoyos para la ciencia. Y hay deterioro en las relaciones entre científicos con estudiantes, disminución de la confianza pública en la ciencia en general, que es un problema importante. Ahorita todo el mundo tiene derecho a pensar lo que se le pegue la regalada gana. Y está bien. Si yo estoy sentado en el metro y alguien me empieza a hablar de que la Tierra es plana, pues por mí que siga hablando, yo me levanto y me cambio de lugar. Sí. A veces ni siquiera vale la pena entrar en diálogo con esas cosas, sino ver la forma de hacerle ver a la gente, y ustedes que están en el ámbito de las ciencias de la salud y del conocimiento universitario, tenemos una obligación especial de cuidar esas cosas. Este es otro ejemplo, creo que me lo voy a saltar. Es un ejemplo que a mí me impacta porque yo me he dedicado a trasplante pulmonar, hice cosas experimentales, me interesaba el trasplante de tráquea y hizo una técnica que describió de implante de tráquea modificada por bioingeniería. Hizo un modelo biodegradable al que le implantó células y dice que construyó una tráquea y empezó a trasplantarla en gente que tenía problemas de la tráquea. Y su experiencia, pues la pueden leer en esta. Acuchillados con una sonrisa, es el título ya se imaginarán. O sea, pacientes que fallecieron porque no servía. Y él decía que servía y era una gente muy carismática aquí. Acabó ligándose a una periodista que fue a entrevistarlo, de eso, o sea, era una gente carismática y este es su trabajo retractado. Paolo Macchiarini trabajaba en Barcelona. De Barcelona se fue a la clínica médica de la Universidad en Karolinska, que es donde sale la nominación al Premio Nobel de Medicina en Suecia. ¿Sí? Hasta que se dieron cuenta que les estaba viendo la cara, porque sus mismos compañeros empezaron a decir, oye, esto es algo impropio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Y creo que ya con esto voy terminando. He abusado del tiempo. Comités específicos para la revisión de acusaciones relacionadas a malas prácticas. Es algo que no tenemos en nuestro país. Le llamamos a veces Comité de Honor y Justicia, pero no tenemos la menor idea de cómo hacer esas revisiones y hay metodologías para hacerlo. Y tienen que entender. Tenemos que sensibilizar a los comités de ética en investigación, pero la verdad es que los comités de ética en investigación pueden ser los que conozcan inicialmente
de algún caso de mala práctica en la ciencia y que lo lleven a otro ámbito, porque a veces se complica la cosa porque hay juegos de poder en las instituciones, en donde no es fácil acusar a una vaca sagrada, SNI 3, PRI de 40, etcétera, ¿no? Hay que educar en integridad científica. ¿Qué es? Y es todo el comportamiento, y no hable de muchas cosas que se tienen que tener su libretita de investigador con los datos bien apuntaditos, no en hojas de servilleta, sino en una libreta. Es parte de ser una gente íntegra, en llevar registros adecuados, guardarlos bien, mantenerlos resguardados para cuando haya alguna pregunta. Oye, ¿y qué pasó con este experimento? Ah, mira, aquí sale y aquí te enseño qué es lo que hice. Ah, pues sí, mira, aquí le puse, llegué tarde y se me cayó el café y se despintó la ratita y así me di cuenta. Sí, por ejemplo. Generación de normativas nacionales e institucionales en el tema. Nos hace falta. ¿Sí? Establecer procedimientos para la identificación y respuesta a estas prácticas, salvaguardando la integridad de los denunciantes. Si no protegemos a los denunciantes, para mí es un ejemplo de lo que sucede con el fenómeno de acoso sexual. Si no protegemos a los denunciantes, se dificulta la cosa. Tenemos que darles valor al dicho de la gente y que sea otro quien demuestre qué es lo que está pasando. ¿Sí? Hay normatividad poca, hay cuestiones, todas estas en negritas son declaraciones del Congreso Mundial sobre Integridad Científica o integridad en la investigación científica. La Declaración de Singapur, de Montreal, que han ido trabajando sobre distintas cosas que hay que ir revisando, ¿sí? Y hay que ir aterrizando el ámbito de cada quien, al ámbito nacional. En eso me siento responsable yo, pero ustedes en el ámbito institucional tienen que trabajarlo también, ¿sí? Todas estas son documentos que han surgido de todas las reuniones que ha habido desde el 2010. Y termino con la Declaración de Singapur, que me parece que es una cosa que resume mucho lo que se busca, ¿sí? Se busca que el valor y los beneficios de la investigación dependen de la integridad misma, de todo el proceso, de todo lo que sucede alrededor de la investigación. Y si ustedes piensan que tiene que ver nomás con los experimentos, estamos mal. Esos principios son de honestidad en todos los aspectos, de rendición de cuentas en la conducción de la investigación. Yo conozco muchos investigadores y dicen, oye, ¿de dónde sacó eso, doctor? ¿A ti qué te importa? Ya se acabó la discusión. ¿Sí? Cortesía profesional y equidad en el trabajo con otros. ¿Sí? Oye, ¿por qué no dices, no, es que no lo conoce, se pone como loco y mejor no digo nada? Y buena administración. Esa idea de que los científicos estamos acá en lo etéreo y pensando, y no, yo no me contamino con dinero, está mal. Tenemos el deber de responder al dinero que se nos da para los procesos de investigación, sobre todo si es dinero público. Y hay responsabilidades, ¿sí?, que tienen que ver con una serie de cuestiones muy importantes, ¿sí? Yo no sé si la vez pasada que vine les pasé esta imagen, no me acuerdo, pero vuelvo a Picasso, con esto termino. Esta es una serie de dibujos y aguafuertes que ha hecho que tienen que ver
con el tema del Minotauro. Y por eso la foto inicial del Minotauro de Picasso. Para mí, yo no soy crítico de arte ni nada, pero para mí el Minotauro representa la ciencia en el mundo. Es un ser fuerte, poderoso, capaz de desgarrar por un lado y por el otro las cosas y de generar caminos importantes por la fuerza que tiene, pero no sabe a dónde va. Necesita una guía. Picasso pone aquí a la que algunos dicen que es su hermana, otros dicen que es una de sus esposas. Yo me quedo con que fue su hermana, porque su hermana murió de difteria. No alcanzó a recibir ningún tipo de atención. Con una luz que está iluminando el camino. Esta es la bioética. Sí, para mí. Y esta es la ciencia. Una sin la otra no sirve. La bioética solita, ¿a quién va a guiar? Tiene que estar metida en la ciencia. Y la ciencia solita no sabe para dónde va y no sabe, puede hacer daño. Y tenemos ejemplos históricos. ¿Sí? Yo digo que la ciencia sin valores es un abuso y los valores sin ciencia es un engaño. Las dos son malas. ¿Sí? ¿Y cuándo vamos a lograr hacer esto? Todos los días. ¿Sí? Y por eso termino con esto de Machado, que decía que hoy es siempre todavía y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Siempre hay que empezar ahora. ¿Sí? Es posible que nadie tenga las respuestas, pero todos tenemos la responsabilidad. No me acuerdo de dónde saqué esto, pero a mí me gusta mucho. Sí, y con eso termino y les doy las gracias. Bueno, yo siempre digo que tiendo a comer más de lo que debo y eso incluye el tiempo asignado a las pláticas, pero si hubiese alguna pregunta o comentario, o por mí 5 minutos. Aquí. Tenemos el tiempo para que aquellas personas en quien se haya sembrado una inquietud bastante grande, bueno, como es mi caso, pero yo no voy a hacer pregunta, por favor, pues expresemos para que nuestro invitado de honor, con su conocimiento y maestría que ha expresado en esta plática, nos conteste estas inquietudes. Doctor, muchas gracias por su intervención, que ha sido, además de profunda y rigurosa metodológicamente hablando, creo que presenta usted un tema álgido hoy en cualquier lugar, académica o no, en cualquier institución académica o no. Y yo nada más quisiera también hacer un comentario y hacer una pregunta. El primer comentario es que lo que usted ha presentado el día de hoy de la integridad científica, me parece que es uno de muchos otros síntomas de un problema más grande que tenemos como sociedad, y no nada más en México, en todas partes, en donde se privilegia lo rápido, lo inmediato, lo que conlleva menor esfuerzo, pero también se privilegia a los que no saben, a los que no se esfuerzan, a los que no se lo merecen. Y eso, pues estamos recibiendo cada rato mensajes de eso a nivel social, que claro que luego en la academia, pues es la mentalidad con la que están llegando los alumnos y es la mentalidad que se nos está empezando a contagiar a algunos profesores también, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos la responsabilidad, pues si al final del día el camino que van a privilegiar va a ser el de la rapidez, repito, el de la inmediatez, el de lo más fácil, y al final del día sabemos que las responsabilidades y los puestos no se van a ocupar por precisamente el más capaz, sino por el amigo, el compadre, al que le debo el favor, etcétera,
pues eso es que estamos sumergidos. O sea, no es de extrañarnos que esto pase en las academias cuando en el mundo así está funcionando la cultura, diría Enrique Rojas, la cultura light, ¿no? El primer comentario era simplemente como para encuadrar que el problema va más allá de las aulas y va más allá de las instituciones académicas, como bien usted lo señaló durante varias partes de su exposición. Y la segunda, remarcar que efectivamente usted mencionó ahí los factores organizativos, como un detonante de estas malas prácticas, y mencionó el Sistema Nacional de Investigadores y mencionó pues todo este sistema que nos lleva a veces a los investigadores a cometer malas prácticas, porque es que hay que publicar y hay que cumplir una determinada cuota, y no solamente en revistas científicas que pueden ser muy serias, pero que no están indizadas en Scopus, ¿no? Y entonces esta insistencia en que tiene que ser en Scopus, y que si no es en Scopus no cuenta, y si no cuenta no te doy el estímulo, pero y así sucesivamente, es algo que me parece, y usted lo mencionó, y yo sí quiero como enfatizar mucho en esto, me parece que tenemos todos los académicos, ahí sí académicos y ahí sí universidades públicas y privadas, que pensar y repensar este sistema que no está conduciendo a un avance de conocimiento, sino a un cumplimiento de cuotas, ¿no? Entonces, sí, y la pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo puede un investigador en lo individual no someterse a este espiral de publicar por el famoso publish or perish, ¿no? Que todos los invade. Muchísimas gracias, doctor. No, pues nos echamos otras 2 horas ahí aquí, si no, sí, pero digo, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente, sí estamos influenciados por esta, inmediatez individualista, ¿no? Que se ha ido generando, y de la situación meritocrática que hemos creado nosotros mismos. O sea, yo no digo usted ni yo directamente, pero somos parte de eso, ¿no? Y creo que tenemos que empezar en el ámbito que nos toque, ir trabajando poquito a poco. Por eso puse eso pues desde ahora, empezar cada vez que salga algo así, oye, de veras queremos esto. Ahora ya han proliferado una serie de revistas depredadoras, que les llaman, en donde ofrecen publicar a cambio de cuotas de $3,000, $5,000, y la gente las paga. ¿Por qué? Porque representa pues ganancia económica, nivel en el sistema, son méritos, ¿sí? Y otro problema con este sistema meritocrático es que desatiende a quienes no llegan a cumplir lo que se espera del sistema, y entonces acabamos diciendo, pues es por su propia culpa, cuando no nos damos cuenta de que somos todos nosotros los que estamos favoreciendo esto. Y si uno piensa, por ejemplo, en los pobres, ¿no? Que muchos, no, es que es pobre porque quiere, ¿sí? Y no porque nació en tal sitio, en tal situación, y no ha habido oportunidades, y una serie de cuestiones estructurales, como mencionó usted, que impactan finalmente en eso, ¿no? Sí hay gente que sobresale y brinca, pero ya no es un buen número. Antes era un buen número de la sociedad que brincaba de un nivel a otro dentro de la sociedad. Ahora cuesta más trabajo. Y hay demostración de eso. O sea, la gente que nace en ciertos lados y en ciertas situaciones se queda, tiene la probabilidad de quedarse en eso más que otros, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que pensar más allá del ámbito científico, ¿no? Al que yo me referí, sin duda, ¿no? Entonces, yo no tengo la solución, ¿sí?
pero yo voy a tratar de hacer lo que pienso que debo de hacer y ir empujando ideas. A nosotros en la academia nos toca eso, impulsar ideas y que sean ideas buenas y tratar de que permeen esas ideas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Agradecemos realmente el tiempo, la generosidad, la excelencia de la cátedra del doctor Patricio Santillán, y en este momento el padre Fernando Fabó Martín, legionario de Cristo, director de la Facultad de Bioética, le hará entrega de un presente a manera de agradecimiento y reconocimiento. A nombre de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, México Norte, les damos a ustedes las gracias por habernos acompañado con su presencia en esta cátedra prima de la Facultad de Bioética 2023. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.